Bueno, parece que se cortó. Ahí. ¿Qué significa error? ¿Qué significa error de medidas? ¿Sí? Este apunte es importante porque el escrito plantea algunos ejemplos que sirven un poco para... Estoy buscando dónde empieza... Bueno, vamos a leer. Recibí una carta de un lector, estaba escrita, bla, 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 bla. Parece que no entré mucho en materia, pero mi intención era explicar que ahora conocíamos las reglas básicas que gobiernan el universo y las relaciones mutuas gravitatorias entre sus componentes grandes, según la teoría de la relatividad elaborada entre 1905 y 1916. ¿Sí? Recuerdan lo de la teoría de la relatividad, no les estoy pidiendo que la sepan, sino simplemente les digo que todos ustedes, este es un tema en el cual la ciencia tiene ahí un exponente que conoce todo el mundo, hasta la gente que no hace ciencia, que es Einstein, ¿no? Y su teoría de la relatividad. Son muy pocos las que la pueden explicar, pero son muchos los que hablan de la misma, ¿no? Yo me encuentro dentro de los que no la puedo explicar, pero no es una cosa tan sencilla de explicar así como se cree, ¿no? Sobre todo cuando se habla de la teoría de la relatividad especial. Y fíjense, me detengo un poquito porque es interesante como anécdota, ¿no? Fíjense que estamos hablando del año 1905-1916. Hace muy poco de que la física, la ciencia cambió sustancialmente a partir
del descubrimiento de esta teoría, ¿no? Y sigue siendo teoría porque precisamente no se ha podido demostrar en su plenitud desde el punto de vista fáctico, ¿no? Entonces, bueno, la complejidad de esto es muy grande. Bueno, dice que también conocemos las reglas básicas que rigen las partículas subatómicas, bla, 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 bla. Todos estos descubrimientos se han realizado en el siglo XX. Dice, el joven especialista en literatura inglesa, después de citarme, me sermoneaba con seguridad señalar en cualquier siglo la gente ha pensado que comprendía finalmente el universo. Acá me detengo, porque esto es un poco lo que yo tratábamos de pensar el viernes pasado. Siempre hay un punto en la historia de la humanidad que se cree que se ha llegado al descubrimiento. Y la ciencia básicamente camina siempre en función de que la cosa nunca termina de descubrirse. Siempre está esperando que veamos cuál es el corazón de un científico desde el punto de vista de la ciencia. Es que el científico descubre cosas provocando a los demás, provocando en el buen sentido de la palabra, para que se lo refuten cuanto antes. Esa es la idea de la ciencia. Y ahí, a base de esa premisa, es que, como dijo Newton, se avanza sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, básicamente esta es la idea. Siempre se cree, no todos, pero los científicos no, pero mucha gente se cree, bueno, listo, ya está, se terminó, se descubrió tal cosa. Y la ciencia ubica todo esto en otro lugar, en otra manera de ver las cosas. Simplemente la ciencia dice, esto es lo que tengo, por favor refútemelo. Hay cosas que todavía están para refutarse, pero bueno, día tras día uno va encontrando cosas que van cambiando. Dice, bueno, después dice, el joven citaba con aprobación el comentario de Sócrates al saber que el oráculo de Delfos había proclamado que era el hombre más sabio de Grecia. Si soy el hombre más sabio, dijo Sócrates, es porque soy el único que sabe que no sabe nada. Muy interesante, el que le gusta filosofía, estudiar esta etapa de la Grecia antigua, de Sócrates y toda esta gente. Es muy interesante, también a modo de comentario. Entonces, acá está, dice lo que yo les voy. John Campbell dice, Rita Campbell agregó también que a su debido tiempo todas las teorías han resultado falsas. La respuesta que le dijo John, cuando las personas creían que la Tierra era plana, estaban equivocadas. Cuando creían que la Tierra era esférica, estaban equivocadas. Pero si tú crees que considerar la Tierra esférica es tan equivocado como creer que la Tierra es plana, entonces tus ideas están tan equivocadas que las dos ideas anteriores juntas. Este tema lo habíamos tocado, yo obviamente que el ejemplo lo puse la clase pasada porque sabía que en este apunte lo mencionaba, ¿no? Obviamente. De ahí tienen un poco esto de lo que hablábamos de la Tierra, ¿no? Como ven, dice, el problema principal es que la gente cree que correcto y equivocado son absolutos, que todo lo que no es correcto de modo perfecto y completo está equivocado de modo total e igual. Yo no opino de esto. Creo que correcto y equivocado son conceptos borrosos. Y voy a dedicar este ensayo a explicar por qué opino. Más allá de que ustedes en este momento están pensando qué tiene que ver todo esto que hemos visto hasta ahora con medidas, es fundamental, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque es fundamental que entendamos en medidas el concepto del error, ¿sí? Si toda medida que vayamos a hacer nosotros, si no está acompañada del error, esa medida está incompleta. Repito, todo informe que ustedes hagan en esta materia, ¿sí? ¿Por qué digo en esta materia? Porque después es moneda corriente cuando uno expresa una medida en electrónica o en ciencia, es raro que uno ponga el error. Pero uno sabe, lo escribe de una determinada manera a sabiendas que esa manera, esa expresión de la medida está incompleta.
Una medida, cuando uno la tiene que expresar en un papel, tiene que expresar el valor numérico de la medida más menos el error. Si no, la medida no está incompleta. Eso nosotros, como obviamente estamos trabajando en esta materia, en todo informe que ustedes hagan, van a tener que expresar el error correspondiente que tiene una medida. Eh, entonces, ¿por qué dice eso? Porque, ¿qué pasa? No existen, como lo dijimos en su clase, no existe el valor exacto de algo. Eso ya está totalmente comprobado y está tomado así desde la ciencia. En una época, yo les comenté, en una época se creía que existía un valor exacto. Bueno, no existe más ese valor exacto. Eh, entonces acá da algunos ejemplos que son muy interesantes. Entonces él decía, a ver, esto sigo, que lo miren con detalle. Entonces, eh, acá, dice, los niños, sigo acá, los niños aprenden a deletrear y la aritmética, por ejemplo, y tropezamos con aparentes absolutos. Dice, ¿cómo deletreamos la palabra azúcar? A-Z-U-C-A-R. Esto es lo correcto. Cualquier otra respuesta está equivocada, dice, ¿no? Ahora, vamos con la matemática. ¿Cuántos son 2 más 2? La respuesta es 4. Esto es lo correcto. Cualquier otra respuesta está equivocada. Tener respuesta exacta y tener cosas absolutamente correctas y equivocadas reduce la necesidad de pensar. Esto gusta tanto a los alumnos como a los profesores. Por este motivo, tanto los alumnos como los profesores prefieren exámenes con respuestas breves a exámenes de redacción, exámenes de alternativas múltiples o examen con respuestas breves en blanco. Quiero detenerme un ratito en esto, después ustedes lo siguen leyendo. Miren esto, a ver si puedo poner acá, perfecto. Nosotros nos vamos a encontrar con la siguiente situación. En medidas, vamos a poner, hoy es viernes, hoy es 19, si mal no recuerdo. Bien. Perfecto. Entonces el apunte dice, ¿cuánto vale 2 más 2? Bueno, fíjense, 2 más 2 es igual a 4. Vamos a detenernos un poquito. Fíjense, nosotros en medida vamos a tener que distinguir varias cosas, como por ejemplo, supónganse, 2 más 2 es igual a 4, uno dice, sí, es correcto. Ahora, si yo le pongo 2 más 2 es igual a 3,99, 99, 99. Yo puedo agregar todos los ceros que quiera y todas las cifras que quiera. Entonces, otra vez caemos en lo mismo. Entonces, la opción A es la correcta y la opción B está mal, es incorrecta. Otra cosa, ¿qué pasa si yo pongo que 2 más 2 es igual a 4,000? ¿Cuál es más exacta, la A o la C o la B? Entonces, tomando el concepto que habíamos analizado la clase pasada, siempre vamos a tener que tener en cuenta en una medición el contexto. Siempre vamos a tener que tener en cuenta el contexto. Y cuando hablo de contexto, estoy hablando del instrumento, el error que el instrumento comete y la exactitud que dicho instrumento comete. Es decir, nosotros no vamos a trabajar matemáticamente con los números, nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la medición. Y cuando yo realizo una medición,
hay involucrado y ahí, involucrados uno técnico, o sea, la persona que mide, dos instrumentos, y cada uno de estos comete sus errores desde el punto de vista de, por ejemplo, el técnico comete un error en la metodología. Y bueno, ya quizá el valor que arroja su resultado es distinto al del técnico 1 o al del técnico 2, porque no está utilizando la técnica correcta de medición. Y esto no tiene nada que ver con el valor del circuito. A ver si se entiende lo que digo. Yo tengo... Sí, que esa medida es hacer una representación directa de lo que realmente en el circuito está. El circuito siempre... El circuito guarda con el concepto de exacto. Guarda con el concepto de exacto. Yo tengo B y tengo R. Y tengo una corriente que pasa por acá, corriente I, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, vamos a tomar la tensión sobre la resistencia R. Bueno, como ustedes bien saben, y después lo van a estudiar con más detalle, debo colocar un voltímetro en paralelo. Ahora bien, el técnico viene y conecta ese voltímetro en paralelo, pero quizá Juan, ¿sí?, dice, anota en el informe que la tensión B sub R es igual a 3,98 volts. Y viene Andrés y dice que la tensión sobre la resistencia R es 4 volts. Ese 4 es una vergüenza. 4 volts. Y viene Carolina y dice que la tensión sobre la resistencia R es 4,000 volts. Entonces tenemos que tener presente que tanto Juan, Andrés y Carolina, primero, tienen que todos deben aplicar la misma técnica de medición o el mismo procedimiento. Vamos a poner eso me gusta más. Todos deben aplicar el mismo procedimiento. ¿Y qué significa aplicar el mismo procedimiento? Que todos tienen, o sea, nosotros la medida la tenemos que independizar de la manera en que hacemos la medida. Entonces, tiene que quedar registrado, cuando la medida es una medida en serio, tiene que quedar registrado de qué manera hacemos esa medida. Por ejemplo, primero debemos calibrar las puntas del equipo. Segundo, debemos ver si el equipo es exactamente el mismo. Juan, ¿utilizó el mismo equipo que Andrés y el mismo equipo que Carolina? Y alguien me dice, sí, pusieron todos un voltímetro. Perfecto. Ahora, los voltímetros, ¿todos tenían las mismas, los mismos dígitos? Es decir, la visualización del display, ¿todos tenían el mismo display? Me dicen sí, perfecto. Usted pregunta, ¿las 3 hojas de datos arrojaban que los 3 instrumentos cometían el mismo error? Bueno, entonces empezamos a escribir todo eso. Sí, yo usé el Fluke modelo 400 que tiene un error de tantos dígitos. Perfecto. Cuando empezamos a ver que todas estamos trabajando con el mismo instrumento, la segunda pregunta es, ¿la punta estaba calibrada? Sí, perfecto, sigamos. Pregunta, ¿el instrumento estaba certificado que medía bien? ¿Había sido contrastado? Son todas preguntas que nos tenemos que hacer en un laboratorio de medición, ¿no? Obviamente que si vamos a trabajar con un BJT, en una protoboard, en el laboratorio, con un tester chino, todo esto quizá no lo vamos a utilizar. Pero repito, acá estamos
estamos hablando de medidas en serio, de medidas profesionales, de medidas de un laboratorio de medición. Entonces, la pregunta es, Juan, Andrés y Carolina, ¿todos utilizaron la misma manera de colocar las puntas sobre los puntos de medición? Es decir, la punta de medición las pusieron, ubicaron que el contacto de la punta con el punto de medición de la placa es, todos conectaron en el mismo punto. Porque puede ser que uno lo conecte, supónganse, Juan lo conecte Juan conecte el punto del tester acá, y Carolina viene y lo conecta acá. Y ustedes me van a decir, profe, pero si esto es un cable, es lo mismo. Sí, es lo mismo, es un cable, pero cuando yo estoy haciendo medidas en serio, puede pasar que esta pista me introduzca algún tipo de error. ¿Sí? No es lo mismo conectar acá que acá. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas entran en juego a la hora de una medición. Y por otro lado, Juan, Andrés y Carolina, ¿saben expresar bien el error? ¿Por qué Andrés puso 4 y Carolina puso 4.00 si lo hicieron con el mismo instrumento? Indudablemente uno de los dos está expresando mal el valor 4 volt. Porque si los dos lo hicieron con el mismo instrumento, Andrés tendría que haber puesto como tensión en R los 3 dígitos que le siguen a la coma, o Carolina puso estos 3 ceros porque se les ocurrió, pensando que cuanto más dígitos utilizo, el valor es más exacto, que es un error muy común que cometemos. Típico error cuando trabajamos con la calculadora. A ver, yo les pregunto, vamos a un ejemplo para entender mejor este tema de los dígitos. Si yo les digo, vamos a sacar la superficie, vamos a hacerlo más abajo. Ejemplo 2, este es el ejemplo 1. Ejemplo 1, este es el ejemplo 2. A ver, miren esto. Calcular la superficie Fíjense que yo estoy poniendo ejemplos, se van a encontrar que yo voy a poner ejemplos no solo de electrónica, sino como en este caso, calcular la superficie de un círculo, por ejemplo, una tapa, por ejemplo, una tapita, ejemplo de una lata, cualquiera, ¿no? Bueno, tengo la lata. No diga cerveza, no diga cerveza. Bueno. Para medirla vamos a tener que destaparla. Ahí está. Entonces, Por las dudas, ¿viste? Para que no meta tanto error. Entonces, ¿cómo se saca la superficie de la tapita? Bueno, superficie, ustedes saben que es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, viene el técnico de medición, viene Juan y dice, bueno, me paro acá, vengo y mido este radio. ¿Sí? Perfecto, Juan. Entonces ese radio vamos a suponer que le da 4 centímetros. Y ahí empieza el tema. El byte dice 4 centímetros. 4 centímetros por 4 centímetros al cuadrado por pi, ¿no? Entonces Juan puede poner así, pi, o puede poner así, o puede poner así. Fíjense las variantes, ¿no? Y dice, resolver esto a mano es imposible. Entonces, ¿qué hace? Va y agarra la calculadora. Cuando agarra la calculadora, viene y el resultado le da, vamos a hacerlo, agarra la calculadora,
Entonces le das 4 por 4. No sé si están viendo mi pantalla. Por pi. ¿Ustedes ven mi calculadora? Ahí les estoy mostrando. ¿La alcanzan a ver ahí o no? No, hay como un reflejo, no sé, no enfoca bien. Bueno, yo en mi calculadora, en el display de mi calculadora, puse esto. En el display de mi calculadora, puse 4 por 4 por pi. Así, literalmente lo que están viendo ahí es lo que yo veo en mi calculadora. Pongo igual y eso me da copio 50,26 54 82 46. Eso es lo que me da la calculadora. ¿Sí? O sea que esa sería la superficie de la lata. ¿Está bien o está mal eso? ¿O está más o menos? ¿O tiene errores? Pregunto. Esto es lo que van a hacer ustedes en la calculadora. Tendría un error porque supongo que debe tener mucho más decimal que la calculadora no puede mostrar. Bueno, esa es una. ¿Alguna otra respuesta? Depende con qué se haya medido el radio, cómo se haya medido el radio. A ver, contame eso. Y ahí uno le introduce en error, depende si usa una regla, una cinta métrica, Bueno, para saber dónde está el centro, para empezar. No, vamos a suponer que el centro, vamos a hacerla fácil, vamos a pensar que ubicamos, tenés razón lo que estás diciendo. Eso que estás diciendo vos es parte, está bien lo que estás diciendo, es parte de este muchacho. ¿Sí? Porque una persona fue el que estableció dónde estaba el centro de esa tabla, el centro de la tapa de la lata. Está perfecto lo que decís. ¿Sí? Porque si ese centro no está bien ubicado, la medida va a ser distinta. Entonces no va a ser lo que está, lo correcto. Entonces, O incluso si dijo uso radio o hago diámetro sobre 2 y esas cosas así también. bueno, perfecto. Eso lo van a ver en el capítulo 1 y 2 del libro que está en inglés. Eso que acabas de decir. Pero no nos adelantemos. Vamos a otra cosa. Un poco lo que dijo Alexis recién. Dice Alexis, bueno, depende con qué medimos el radio. Porque si el radio yo lo medí con una regla, ¿sí? Este número, ¿cuál sería el número relativamente acertado si mido el radio con una regla? Esto da centímetros al cuadrado, ¿no? ¿Cómo expresaría ese resultado si medí el radio con una regla? Con el 50 nomás, porque todo lo demás no sabes, porque la regla no te da tanta exactitud, diría yo. Exacto, porque yo con una regla, inclusive, ponele que puedo usar el 2, porque yo con una regla, un 4,2 lo podría detectar. No sé si se entiende lo que digo. Yo tengo una regla y tengo vamos a suponer el 3, el 4 y el 5, y una regla tiene graduado los milímetros, ¿estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo puedo detectar el milímetro, o sea que yo suponete que el 4 centímetros, ¿cómo lo podría expresar con una regla? Y podría expresar, vamos a suponer, 4,2, 4,3 y así sucesivamente. Y alguien que viene y me dice, bueno, profe, pero también si yo veo que me queda en el medio de dos liñitas, también podríamos decir que podríamos detectar 4,22 o 4,25 en una regla, 4,35 centímetros, ¿no? ¿Entienden a dónde voy todos? A ver.
Sí, diferencia sería si lo medís con un calibre del que No, tenés no, no, una no, gama. estamos con una regla. No, no, no cambiemos de instrumento. No cambiemos de instrumento. Sí, Franco, decime. Claro, la escala de la regla, básicamente. Si la regla mide centímetros así y, y la medición está a la mitad, no podemos suponer así con exactitud lo que podemos medir. Tenemos que Exacto. limitar a la escala de la regla. Este número, ese número con una regla ya es dudoso. Ya es dudoso. Porque estamos intuyendo que está cayendo en una zona, ¿sí? Está cayendo en esta zona de acá. O sea, cuando hago la comparación, el objeto, la punta del objeto está en esa zona verde. Bueno, entonces yo digo, bueno, si más o menos cae en la mitad, considero que es 4,25 o 4,35. Pero es dudoso. Ese número ya Claro, es... porque si caes en ese número ya en realidad no hay mucha diferencia entre decir 32 o 37. Exacto, exacto, pero no sabes bien exacto, tenés razón, pero en medidas estos grises se suelen tomar y se dicen que es una cifra dudosa. Esto, aunque parezca medio por ahí hasta sencillo y tonto, cuando después hacemos los informes, aunque a ustedes les parezca mentira, cometemos el error de agregar cifras de más. Usted me va a decir, no, me lo explicó, digamos, lo hablamos 2 clases al tema. Ahora, hacen el informe, se los digo porque todos los años nos pasa lo mismo. Hacen el informe y le agregan 78 ceros después de la coma. ¿Sí? Entonces, tengan presente esto que les acabo de decir. Entonces, cuando ustedes expresen una medida se expresa la medida y el error. Ahora vamos a ver después cómo expresamos el error. Pero tengan presente que la medida no puede tener más cifras significativas que la cifra expresada del error. ¿Sí? Entonces, supónganse, en este caso, yo podría decir que el radio es igual a 4,00 centímetros. Porque yo considero, voy a tomar la cifra esta dudosa, bueno, la voy a considerar. Alguien automáticamente me va a decir, no, profe, pero eso no se puede porque está en el medio de 2 liñitas que no sé cuál es. Está bien, pero en medidas esas cifras se suelen llamar dudosas y se suelen considerar. Entonces, la pregunta, sí. ¿Considerarla o no considerarla estaría mal alguna? No, está perfecto en los dos casos. Yo puedo descartarla porque a mí no me gusta tenerla dudosa. Exacto. O puedo ponerla porque me gusta el número más. Sí, está perfecto. Esta otra opción también es totalmente válida. Totalmente válida. Sí. Y al momento de leer también no influiría la posición de ver la regla también. ¿Me podés repetir? Después, antes que el que me preguntó, no sé quién es Germán, quién es el que me está preguntando ahora, porque no veo la pantalla. Fernando, profe, Campos. Fernando, sí, dale, Fernando. Que antes de medir incluye también la posición. Claro, pero eso está dentro de dónde? Está dentro de por ejemplo. Eso, claro, eso está dentro del error del error de procedimiento. ¿Sí? Del error de procedimiento que comete el técnico en no ubicar en forma correcta el instrumento de medición. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar un error sistemático. Después vamos a ver que existen errores sistemáticos, que los errores sistemáticos son errores salvables, se pueden evitar. Y hay errores que no son sistemáticos. Hay errores que no son sistemáticos, hay errores que no los podemos evitar. ¿Sí? Por ejemplo, un tester adentro tiene resistencias y transistores e instrumentos. Las resistencias que constituyen el circuito interno de un tester son resistencias que tienen tolerancias, no son exactas, son las mismas resistencias que ustedes manipulan en la protoboard. Entonces todas las resistencias tienen tolerancia. Por lo tanto,
La medición que ustedes van a ver en el display está, ¿sí? Está imbuida de las tolerancias de todos los elementos que tiene la placa interna del dispositivo. Ese error no lo puedo solucionar yo. Sí o sí va a existir siempre. Por lo tanto, toda medida tiene un error. Ahora, el error, cuando es sistemático, por ejemplo, el poner mal la regla, ¿sí? En colocar mal la regla para medir una distancia, ese error es un error sistemático. Porque si yo practico el procedimiento de medición, lo practico, y entonces empiezo a perfeccionar el procedimiento, ese error no lo voy a cometer más. Sí, va a llegar un momento que voy a saber colocar el instrumento adecuadamente. ¿Se entiende? Profe, Sí, Fernando, ¿entendiste? Sí, profe, se entendió. Bien. ¿Quién me preguntaba? ¿Carolina? ¿O no, Milagros. Milagros, decime. Que había dicho que la cantidad de decimales que se van a colocar en la medida tienen... ¿cómo saber cuántos decimales? Dijo algo que de acuerdo del error, no sé, no lo alcancé a escuchar. Exacto. Ahí vamos. Que no puedes poner más de tantos decimales porque no sé qué dijo. Vos no podés poner, vos suponete, supongamos que medimos con una regla de la común, la de la escuela. Entonces, cuando yo mido con una regla de escuela, la medida, ¿sí? Va a tener, a lo sumo, hay dos posibilidades. La medida va a tener, como decíamos recién, ¿sí? La medida, uno, la puedo poner como 4,32 centímetros. O también la puedo poner porque ¿qué va a pasar? Este valor, es un valor dudoso. Ese valor es dudoso. Porque es un valor, es un 2 que yo lo estoy detectando a ojímetro, digamos. Mi ojo, mi observación detenida de lo que sucede entre los dos rayitas del milímetro, bueno, ahí el ojímetro me va a determinar si es un 2, si es un 3, si es un 5. Pero es dudoso. Pero bien, como dijo Pablo, yo también no dudo, digo no, ese no lo utilizo, no lo considero porque es dudoso, y digo que la medida es 4,3 centímetros. Ahora cuando yo quiero expresar una medida, la expresión correcta de la medida, de toda medida que utilicemos, la expresión completa o correcta, tiene que incluir el error. Entonces, ese valor va a ser 4,32 más menos un error, que supónganse es 0,03. Estoy poniendo valores totalmente al azar, estoy tomando valores cualquiera. Lo importante de esto, y respondo directamente a la pregunta de Milagros, es que la cantidad de decimales que hay en la medida tiene que ser la misma cantidad de decimales que hay en el término del error. Esto es la medida y esto es el error. ¿Sí? Si yo utilizo la opción que nos decía Pablo, es decir, 4,3, bueno, cuando yo utilizo la medida 4,3, entonces yo acá voy a tener que poner 4,3 más menos 0, si utilizo la que está arriba tendría que poner 0,0. 0,0. No voy a tener error.
O sea, este es el error que me introduce, supónganse, el instrumento, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo tengo que, si acá tengo un decimal, acá tengo que tener un decimal. ¿Sí? ¿Puedo poner con una regla más números acá? No puedo poner, porque no los detecto con una regla. Ahora, como bien tiraron el ejemplo, ¿y qué pasa si esa misma medida la hago con un calibre? Ah, con un calibre, entonces, si esa medida la hago con un calibre, entonces la expresión quizá la podría expresar como 4,321 más menos 0,034, ¿sí? Centímetros. ¿Sí? O quizá con un calibre yo pueda poner 4,32, porque considero que el 1 en el calibre es dudoso, más menos 0,3. Ay, 0,0. Bueno, le pongo cualquiera. No pongo cualquiera. Así no confundimos. 0,03 centímetros. Pero ¿cuál es la diferencia entre el 4,32 y el 4,32 ? ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La diferencia es que cuando yo mido con la regla, el 2 es dudoso. Y cuando mido con el calibre, el 2 es real, porque yo en el calibre lo puedo detectar, porque el calibre tiene la posibilidad de detectar este decimal. Yo puedo detectar centésimas en el calibre, décimas y centésimas. Y en la regla no puedo detectar décimas de centímetros, ¿no? Pero no puedo detectar centésimas de centímetro. ¿Entienden eso? ¿Carolina? Sí, profe, entiendo. ¿El resto? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Insisto con esto, porque después cometemos el error de estos que están viendo acá, lo ponen mal. Ponen 4,321 más menos 0,03. Está mal. Porque si acá pongo 3 decimales, acá pongo 3 decimales. ¿Sí? Si pongo 2, pongo 2. ¿Y de qué va a depender la cantidad de decimales? Porque alguien me podía preguntar eso. Ay, bueno, ¿y cómo sé la cantidad de decimales? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una manera es tomar el manual del instrumento. Y cuando, eso lo vamos a ver cuando veamos el instrumento, y cuando miro la parte del error que introduce el instrumento, ahí yo voy a ver cuántos decimales tiene el error. En función de eso, bueno, si el error tiene 3 decimales, bueno, pongo la medida con 3 decimales. ¿Sí? A ver si puedo, déjenme ver una cosita, a ver si puedo encontrar en la carpeta de... A ver, déjenme un segundito. Si encuentro un manual, yo tenía instrumentos de medición, manuales. Este me parece que es un manual de un... Ahí está. Esto lo vamos a ver la clase que viene posiblemente, o por ahí, que es el tema de esto. ¿Se acuerdan que yo el otro día ¿están viendo la pantalla o se me desacopló? ¿Están viendo, no? No, todo. Sí, profe. Entonces fíjense, este es el multímetro que está en el laboratorio.
si tienen algún recuerdo del año 2019, cuando andaban dando vueltas en el laboratorio, se van a acordar que estos Instec grises están en una cajita celeste. Bueno, son los que hay en el laboratorio. Es un instrumento de 3 dígitos y medio, como ustedes observan, 3 dígitos y un 1. ¿Sí? Entonces, ahora eso después lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo expreso ese error? Bueno, voy y busco el error en el manual. No me acuerdo si este instrumento tiene una tabla de error o no. Tendría que tenerlo. ¿Dónde estás? Y si no, el manual no lo tiene. Acá. No se preocupen que después yo les voy a explicar cómo se lee esto. No nos apuremos, ¿sí? Esto es cómo se expresa el error. Pero no se preocupen, no se preocupen. A lo que les apunto, lo que les quiero contar es esto, miren. A ver, déjenme ver un poquito. Acá está. Miren, vamos a hacer así. Este instrumento, vamos a hacer así y así. Ahí. Tengo un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Con esto vamos a volver, no se preocupen, a trabajar con este tema, así que no se preocupen. Pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan el concepto de la expresión del error, de la cantidad de dígitos. Bueno, miren, a ver, atentos acá. Es importante esto porque este es un tema que vamos a ver más adelante, pero ya que estamos, ya lo vamos conociendo. Cuando hablamos de un instrumento que tiene 3 dígitos y medio, ¿qué se refiere? Y dice 1,1999 count, es cuentas, ¿sí? Es muy común en los instrumentos digitales hablar de cuentas. Eso lo que me está diciendo es que el display de ese instrumento, me va a marcar 1, 9, 9 y 9. Eso es las posibilidades que va a tener de marcar el instrumento digital. 9, 9, 9, 1. Ahora bien, cuando yo le cambio el rango al instrumento, lo que estoy haciendo es cambiando la coma de lugar. Entonces, la coma, dependiendo del rango que yo le ponga, la coma va a estar acá, acá o acá. Entonces, los rangos de este instrumento son los siguientes. Por favor, si alguno no lo entiende, me dice porque esto es importante que lo sepan. Vamos a volver con esto. Rangos. Vamos a tomar el primero, 200 milivolt. Vamos con el segundo, 2 volt, 20 volt y 500 volts. Todos entienden lo que significa rango, ¿no? Es el máximo valor que puede marcar el instrumento en esa escala. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Sí, de acuerdo. ¿Qué es el rango de un instrumento? El rango es el máximo valor que puede marcar en esa escala. Es decir, perfecto. ¿sí?
Fíjense que este no es un instrumento autorrango, yo tengo que elegir el rango. Por eso esto es un selector, esto gira. Entonces yo con eso selecciono el rango. Ahora, hay un detalle interesantísimo. Si yo elijo el rango, vamos a suponer 200 milivolt, el primero, el 200 milivolt en ese rango no me lo va a marcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este instrumento no me permite poner un número 2 acá. En este lugar, este instrumento me va a poder visualizar o un 0 o un 1. No más. Por eso acá está expresado con un 1. Acá sí voy a poder poner todos los números, del 0 al 9, acá también y acá también. Pero acá no. Entonces, cuando yo elijo un rango de 200 milivolt, lo que estoy haciendo es poniendo la coma acá. Déjenme ordenar un poquito así. Entonces, cuando tengo el rango de 200 milivolt, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo la coma acá. Entonces, este instrumento, en el rango de 200 milivolt, me va a marcar como máximo 199,9 milivolt. Si yo quiero visualizar el número 200 milivolt, la magnitud 200 milivolt, tengo que cambiar a una escala superior. Porque no me lo va a mostrar, porque las características del instrumento son esas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, se entiende. Bueno, entonces vamos con un ejemplo. ¿Cuántos lugares puedo poner después de la coma acá? Uno solo. Entonces un valor de una medida en volt, ¿sí? Un ejemplo, la medida B1, ¿sí? Va a ser igual, supónganse, a 45, 4, ya le puse 4, le puse la coma. No, 45, si le he dicho 45, vamos a poner 45. Ejemplo, 45,3, ¿sí? Más menos, después vamos a ver cómo expresamos esto, 0,8, por ejemplo, esto está tomado muy al azar, milivolt. En esa escala, en ese rango, esto voy a poder expresar. Voy a poder poner más valores, más números después de la coma, no, porque este número sí lo puedo visualizar yo, pero el que sigue no lo visualizo en mi display, por lo tanto no sé cuánto vale, por lo tanto no es una cifra que la puedo visualizar. Vamos ahora a tomar como ejemplo, supónganse que yo tomo como ejemplo la escala de 2 volt. ¿Dónde voy a poner la coma en la escala de 2 volt? ¿Sí? A ver, pensemos un poquito, esto vamos a borrarlo. Esto es lo que me marca el display. Ahora, si yo voy a medir 2 volts, ¿dónde voy a poner la coma? 1,999. Ah, exactamente, ahí va a ir la coma. Ahí va a ir la coma. Cuando yo mueva el selector, cuando yo mueva este selector y coloque esta punta en el 2, en la escala de 2, ¿sí? Cuando pase eso, la coma automáticamente en el display, este puntito que están viendo ahí, ese que ven ahí, se va a colocar ahí. Entonces, si yo quiero visualizar un ejemplo, por ejemplo, una cosita, antes que me olvide, el 2 volt, el valor 2 volt, en esta escala no lo voy a visualizar. Voy a tener que pasar a la escala de 20 volt, porque 2 volt
acá el número más grande que puedo visualizar en esta escala es 1,999 volts, que lo podemos tomar como ejemplo si quieren. Entonces, en esa escala, por ejemplo, yo voy a poder medir, a ver, por ejemplo, 1,998 más menos 0,032 volts. Esa es una forma correcta de expresar esa medida. Ese 32 y ese punto 8 que puso son aleatorios los Sí, sí, los acabo de poner al azar como para completar eso. Lo que quiero decir con esto es que los 3 lugares después de la coma son cifras que varían del 0 al 9. Cualquiera de ellas. ¿Sí? Esto después se calcula con esto que está acá. Esto que dice, ¿ves? Accuracy, más menos 0,5, bla, bla, bla. Esto que está acá, no se preocupen que yo después vamos a trabajar con esto. Este valor 0,032 y el 0,8 este de acá salen de trabajar con esta ecuación que está acá. Pero no nos adelantemos. Ahora estamos hablando de cómo es la expresión. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta original de Milagros, ¿cuántos decimales después de la coma? Y la misma cantidad tiene que haber en el término del error que en el término de la medición. ¿Y cuántas? Y relacionadas en este caso con lo que me puede mostrar el display del instrumento. ¿Y qué pasa si elijo la escala de 20 volts? Y bueno, si yo elijo la escala de 20 volts, cuando yo pongo la escala de 20 volts, la coma en el instrumento se va a colocar acá. Y cuando la coma se coloque ahí, el número 20 no lo voy a poder medir. Entonces vamos con un ejemplo, una 3, expresado en forma correcta. Bueno, qué sé yo, 18, coma. A ver, esperen, vamos a hacer esto, miren. Yo en esa escala podría medir 4,31 más menos, ¿sí? 0,02 volts. Es decir, todo valor por encima de 2 volts, incluyendo el 2, hasta el 19,99 se miden a la escala de 20. Es decir, inclusive acá puede haber puesto 2.00. ¿Se entiende eso? Sí, pero y por debajo de 2, ¿no? O, por ejemplo, si voy por debajo de 2, 1,99, paso a esta escala. Ah, ok. Está bien. Porque la idea, ¿cuál es? Esta es una idea que ustedes la vieron en física cuando midieron por primera vez, en física. Recuerden que ustedes tienen que elegir una escala tal que el valor a medir esté lo más cerca posible del fondo de escala. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense, si yo mido 1,98, si yo el valor 1,98, en esta escala, en la escala de 2 volts, voy a poder visualizar 3 decimales después de la coma. Si yo mido 1,98 en esta escala de 20 volts, voy a poder visualizar 2 lugares después de la coma. Entonces, cuanto la escala sea, el valor sea lo más cercano al fondo de escala, obviamente para abajo, la exactitud de la medida va a ser mayor. Y ya estamos introduciendo el concepto de exactitud.
¿Vamos bien hasta acá? Es como cuando el ejemplo ese que usaban un tarro de 3 litros y uno de 5 litros para medir. Sí. No sé si lo conocen. No, contalo. Que si vos agarras, si tenés un tacho de 3 litros y querés medir 2 litros y medio, es mucho más, o por ejemplo 2.9 litros, es mucho más sencillo que medir uno de 5, porque el de 5 tenés todo este espacio vacío y no sabes que el de 3 está casi lleno, Claro. listo, es mucho Y más bueno, cerca. sí, es una manera, sí, claro. Está bien. Sí. Si yo no tengo precisión, si yo no tengo instrumentos de precisión en mi casa y necesito armar algún tipo de compuesto líquido, el que sea, pintura, lo que sea, y no tengo elementos, y suponete que me dice en internet que necesito qué sé yo, 2 litros de agua y qué sé yo, y medio litro del otro producto. Esos 2 litros de agua, ¿con qué lo voy a medir? ¿Con una botella o con un balde? Con un balde el que lava el piso. El tanque de la casa, ¿viste? Por eso, o sea, ¿con qué lo vas a medir a los 2 litros? No tenés instrumento. ¿Con qué lo medís? ¿Con una botella o con el balde que tu mamá limpia el piso? Pregunta al resto. Evidentemente con la botella. Claro, elijo la botella, porque yo sé que la botella tiene 1 litro. Entonces si yo pongo 2 botellas llenas, completas, sé que tengo 2 litros o le erro por poquito. Ahora, para calcular 2 litros en el balde de la casa para lavar el piso, es más complicado. Seguro que le erro por mucho más. Ese es el concepto de fondo de escala. Ahí tenemos el ejemplo del fondo de escala. Entonces, siempre hay que tratar de elegir el valor más cerca del fondo de escala. ¿Sí? Entonces, lamentablemente el 2 volt, acá por muy poquitito, por una milésima de volt, lamentablemente me pierdo un lugar, me pierdo un decimal de precisión. Pero bueno, es así. En algún lugar se produce el corte. Y en el caso de 500 volt, esto es muy interesante. En el caso de 500 volt, vayan pensando en lo que sucede. ¿Y no hay coma? Exactamente, no hay coma. Porque lamentablemente el primer, y ustedes me pueden decir, bueno, pero me pueden decir, bueno, pero pongo la coma, vamos a hacerlo acá. Uy, me la mandé. Mientras voy haciendo esto, por favor, si alguno va teniendo duda, me dice, por favor, porque esto es importante. Ese es el display. Y alguien me va a decir, bueno, y poné la coma acá. Poné la coma acá. Alguien me puede decir, poné la coma acá. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que este número no me muestra el 5. Me muestra 0 o 1, no me muestra nada más. Entonces la única posibilidad que yo tengo de trabajar en este instrumento, en la escala de 500 volt, es no me aparece la coma, porque el 500 me va a aparecer a partir de acá. Este va a ser el 5, ¿sí? Y este va a ser en realidad, sí, el 5 me va a marcar porque, en este caso sí me va a marcar el 500. ¿Sí? El 0 y el 0. Profe, Sí. y ahí entonces si la medida no tiene decimales, ¿igual le coloco error o no? Exacto, le colocás error. Muy buena pregunta. Muy buena acotación. Sí, ¿y cómo se vería el error? Vamos a hacer B4, ¿sí? Es igual. También podrías considerar que la escala más exacta de este instrumento es la de 2 volt, ¿no? Pará, no nos apuremos, Pablo. Déjame que le contesto a la compañera. Fíjate, suponete que vos pones, medís la tensión de los tomas, 220
¿sí? Con esta escala, ¿no? 500 volts, vamos a suponer que es de alterna, ¿no? Entonces vos vas a medir 220, ¿vas a medir con coma? No, porque no hay coma acá. Entonces vas a poner más menos, y el error va a tener el valor, digamos, el error va a tener el valor, o va a tener el lugar de la cifra menos significativa. Es decir, que yo acá voy a poder poner, por ejemplo, más 2 volts. El error tiene que tener la misma posición, digamos, que el valor de la cifra menos significativa. En este caso, suponete 220 más menos 2. ¿Se entiende? Una vez lo vi en una medida de peso, ¿no? De un casco de una moto. Atrás indica el peso, ¿no? Dice, por ejemplo, 1300 gramos más menos 50 gramos. Eso lo vi por ahí. Perfecto, sí, está perfecto. Sí. ¿Podría explicar la última medida? ¿Por qué es que no tiene coma? Porque, fíjate una cosa, Domingo, ¿no? ¿Me habló? No. Fíjate, Domingo, el 500 como fondo de escala, la cifra más significativa es el 5. Ah, no, ahora lo veo, está bien, pero es por el tema claro, porque este número no puede mostrar el 5, este lugar, digamos, no este número. Este lugar digital no me muestra el 5. El primer es el que primero que me muestra el 5. ¿Sí? Y otra pregunta que me pueden surgir es, y entonces, si acá me puede mostrar un 5, también me puede mostrar un 6. Me puede mostrar un 7, me puede mostrar un 8, me puede mostrar un 9. Entonces alguien me puede decir, entonces en el fondo de escala de 500 puedo medir 600 volts. Desde el punto de vista de la explicación que estamos dando, sí. Pero desde el punto de vista de la construcción del instrumento, no. Porque el instrumento está preparado para que circulen corrientes y tensiones en el circuito interno que como máximo sean 500 volts. Cuando yo ponga 501 volt, el instrumento se va a dañar. Pero se va a dañar desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista teórico de las medidas, acá tranquilamente podría mostrarme un 6. Pero cuando yo pongo fondo de escala 500, la limitación es eléctrica. ¿Entienden lo que digo? Lo mismo pasa para la escala de 20 y... Claro, exacto. Sí, exacto. La diferencia está en que en esta escala el máximo número que me va a mostrar es un 1 acá, y acá un 9, y los va a mostrar. Acá podría mostrar un 6, podría mostrar un 7, pero no lo va a mostrar porque eléctricamente está limitado el instrumento. Claro, los componentes se quemarían. Se quemarían, claro. Exacto. Profe, y también se quema cuando medís la tensión que no es, digamos. Sí. Cuando medís 20 volts a la de 20 milivolts. Sí, es así. O sea, a ver, es posible que si vos haces una medición y lo dejás algunos segundos, es posible que no, ¿viste? Tienen su rango de protección, inclusive es posible... hay algunos instrumentos de estos que vienen con protección. De todas maneras, ya los instrumentos modernos ya son todos autorrango. No hay que andar girando este selector. Entonces, ese problema no lo vamos a tener. Pero es lo que ustedes dicen. Si yo quiero medir 20 volts en la escala de 2 volts, es probable que la dañe. Que dañe el instrumento. Hay que tomar esto como regla para proteger por la salud de los instrumentos. Tomarlo como regla. Bien. Díganme cómo vienen. Bien, profe. Bien, profe. Sí. Bueno. Bien, profe. Esto es importante porque en función de esto, si ustedes logran entender esto, van a entender toda la parte de mediciones, ¿sí? Ahora me adelanté un poco en realidad, porque en realidad habíamos arrancado con el tema del error y bueno, una cosa llevó a la otra y llegué a este punto.
Más adelante vamos a volver sobre esto, porque quiero que trabajemos sobre el concepto de qué significa una cuenta. Y en función de lo que significa una cuenta, vamos también a definir el concepto este de dígitos, porque en función de las cuentas y los dígitos, y este porcentaje que está acá, vamos a poder establecer el valor correcto, digamos, que se coloca en el error. El error se calcula, el valor se mide, el error se calcula con esta fórmula que está acá. ¿Sí? Entonces, el próximo paso es explicar cómo trabajamos con esta fórmula para calcularlo y poder poner en la expresión del error el valor correcto. Bien. Habíamos trabajado acá. Bueno, este apunte, que es el que originó todo esto, ronda sobre este tema. Se van a encontrar que explica esto del 2 más 2, el 3,9, bueno, un poco lo que estábamos charlando recién, ¿sí? Así que no lo vamos a leerlo, y se van a encontrar un poco con conceptos que ya lo hemos charlado en el transcurso de la clase anterior y en el transcurso de esta clase. Entonces, este es un apunte muy interesante que quiero que lo terminen de ver. Recuerden que las calculadoras, por ejemplo, es interesante esto, las calculadoras por lo general tienen 10 dígitos, porque están programadas con 10 dígitos, ¿sí? Entonces, muestran 10 dígitos, pero eso desde el punto de vista de la matemática. Desde el punto de vista de las medidas, a nosotros esos 10 dígitos por lo general no nos sirven. Lo mismo pasa con el MATLAB, lo mismo pasa con... Y siempre que introduzcamos en nuestros cálculos constantes, pi, todas las constantes, bueno, acá estoy viendo la constante de Planck y todas las constantes que hay en física, tengan presente que esas constantes por lo general tienen infinitos números después de la coma. Con lo cual nosotros en medida no nos sirve eso, para nada. Pi tiene infinitos números, 3, 14, 15, 16, bla, 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 hasta infinito. Entonces, el número pi no nos sirve. Si yo quiero sacar, hay un ejemplo que vamos a ver en la práctica, el período de un péndulo, del movimiento de un péndulo, bueno, cuidado, porque vamos a trabajar con la gravedad, vamos a trabajar con 9,8, 9,87, 9, bueno, cuidado, ¿cuántos decimales vamos a utilizar? Y bueno, depende en la aceleración de la gravedad. Y bueno, depende con qué instrumento midamos a lo largo del hilo que sostiene el péndulo. ¿Sí? O depende con qué balanza pesemos la esfera del péndulo. Si lo pesamos con una balanza carnicero, bueno, ahora si lo pesamos con una balanza de precisión, es otra cosa. Eso no va a determinar la cantidad de decimales que va a haber detrás de la coma. Y otro tema, que ya se los dejo para que, digamos, yo les voy de a poco introduciendo los temas, después ustedes lo van a ir profundizando. Es el concepto de lo que se llama la propagación del error. ¿Sí? La propagación del error. Es decir, toda magnitud que se mide, se comete un error. Toda. Por ejemplo, yo quiero sacar la ley de Ohm que dice B es igual a I por R. Entonces, cuando yo mido I con un amperímetro, cometo un error. Y cuando mido R con un ohmmetro, cometo un error. Entonces, el producto de esos dos errores va a traer un error final en el valor de la tensión. Porque yo estoy trabajando, la medida B la estoy sacando
a través del producto de dos magnitudes que cada una de ellas tiene un error. Eso se llama la propagación del error. Y en matemática existen fórmulas para calcular la propagación del error, en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división, en la raíz, etcétera, etcétera. Cada operación algebraica tiene su propagación del error. Bien. Ya lo voy cerrando este apunte. O salvo que alguno me quiera hacer una pregunta del apunte en sí o del tema que se tocó en el apunte, me la hace. Y si no, ya lo voy cerrando. Bien. Una cosa interesante es el tema de las mediciones, cuando ustedes trabajan en medición, precisamente atado a al último ejemplo que les acabo de hacer de la ley de Ohm. Existen mediciones de tipo directas y mediciones de tipo indirectas. Ejemplo de una medición directa es medir el largo de una mesa. Directamente yo pongo el instrumento, que es en este caso 1 metro, y saco el largo por comparación de la mesa. Ahora, el ejemplo que les acabo de dar yo recién, utilizando la ley de Ohm, la tensión la estoy sacando a través de la ley de Ohm. Porque yo medí con 1 amperímetro y medí con 1 ohmmetro. ¿Sí? Alguien me puede decir, bueno, ¿por qué no utilizó un voltímetro? Bueno, si yo hubiese utilizado un voltímetro, la medición hubiese sido directa. Porque yo directamente estoy tomando el valor de la magnitud. Ahora, si el valor final de la magnitud la estoy obteniendo a través de medir otras magnitudes y después operar algebraicamente esos valores, esa medida se llama medida indirecta. ¿Sí? En electrónica es muy común la utilización de medidas indirectas, es muy habitual hacer medidas indirectas. Entonces, sí o sí, cuando hago medidas indirectas, tengo que aplicar el concepto de propagación del error. ¿Por qué? Porque por el ejemplo que les acabo de dar de la ley de Ohm. Un ejemplo típico de electrónica de una medición indirecta es cuando ustedes en aplicada 1, en la práctica, se les pedía encontrar el valor de la corriente de base. Quiero que se sitúen en la cabeza supónganse que yo quiero medir, ejemplo 1. Es el ejemplo que estamos utilizando. Entonces, la tensión en la resistencia, bueno, vamos a poner otra resistencia para que no se confunda. Vamos a poner R1 y vamos a poner R2. Entonces, supónganse que yo quiero sacar V2. Bueno, si yo no quiero, le coloco acá un voltímetro, ¿sí? Entonces V2 es una medida directa. Ahora, si yo coloco un amperímetro acá, ¿sí? Y vengo y colecto un ohmmetro ahí,
¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Entonces, V2 la voy a obtener como el producto de lo que me marca el amperímetro, que es la corriente, multiplicada por lo que me marca el ómetro, que es la resistencia. Esto es una medida indirecta. Y el ejemplo que yo les quería contar, indirecta, el ejemplo que yo les quería contar, que ustedes utilizaron en electrónica aplicada 1, es la medición de la corriente de base de un transistor. ¿Cómo hace para medir la corriente de base de un transistor? Lo puedo hacer en forma directa o en forma indirecta, pero ¿qué pasa cuál es el problema que tenemos con la medición directa de la corriente de base de un transistor? Y que es raro, o sea, no es común encontrar un tester, un multímetro que me mida microamperes. Los instrumentos comunes los instrumentos comunes no, es difícil encontrar microamperes. Entonces, para medir I de base, ¿qué hacían? A ver si se acuerdan. Y planteabas la malla de entrada y despejabas la I de base. No, pero eso en el papel, en la protoboard, digo yo. Está bien lo que decís, está correcto, pero eso es en el papel. Nosotros el ahora... protoboard yo nunca medí. ¿No me dieron? No, yo no. Bueno. ¿Qué pasa? Ah, porque ustedes hicieron medida aplicada el cuatrimestre pasado. Entonces, No usábamos el multímetro para medir el beta y de ahí lo calculábamos. Bueno, esa es una manera. Esa es una manera y es indirecta. Pero otra era, le colocaban una resistencia acá, pequeña, acá. Entonces, al poner una resistencia ahí, ¿qué medían después? Medían la tensión. Con un tester medían la tensión entre este punto y este punto. Entonces, indirectamente, B es igual a I por R. Entonces, I, que va a ser la de base, va a ser igual a la tensión medida por el voltímetro dividido la resistencia que le ponen. Porque la corriente, no perdamos de vista que la corriente I de base es del orden de los microamperes siempre. En los BJT que usamos nosotros para audio, ¿no? Si es un BJT de potencia, obviamente que no, va a ser más grande el valor. Pero en el caso nuestro es del orden de los microamperes. Y no es habitual encontrar un multímetro que mida microamperes. Entonces eso es una medida indirecta. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, este apunte habla un poquito de esto. Medidas indirectas, medidas directas. Acá va a explicar todo esto que les acabo de decir. Una cosa interesante no, sino que tengan presente. Se van a encontrar con algunos apuntes que, bueno, por ahí tienen algunos años y van a aparecer instrumentos con aguja. ¿Sí? Bueno, el concepto y el estudio teórico de los instrumentos con aguja no lo damos más. ¿Sí? La bobina de Darnoval y todo eso, hace un par de años que lo sacamos de la currícula con el profesor. Ahora trabajamos todo con instrumentos digitales.
¿Existen en la industria instrumentos con aguja? Sí, sí. Porque el instrumento con aguja tiene la particularidad que, por ejemplo, en un tablero industrial, uno puede visualizar pequeños movimientos de la aguja a una distancia prudencial, ¿sí? Sin necesidad, o sea que uno lo que detecta con un instrumento con aguja, uno lo que detecta son pequeñas variaciones, no importa el valor de esa variación. Lo que yo ya estoy viendo es que se producen pequeñas variaciones. Entonces, ese tipo de utilidades todavía tienen algunos instrumentos de aguja, ¿sí? Posiblemente, quizá hay algún caso particular de alguna medición en particular que todavía usa el instrumento con aguja, pero en general ya los instrumentos con aguja no se usan más, ¿sí? Ya le digo, salvo para estas situaciones de tableros industriales o tableros donde o instrumentos, como les decía yo el otro día, de por ejemplo un puente que uno busca un equilibrio, pequeñas variaciones, ¿sí? El galvanómetro es un ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, exacto. Manómetro. ¿Cuál? Los manómetros, ¿cómo se utilizan con aguja? Claro, bueno, sí. Todavía hay instrumentos, como ya les digo, todavía hay algunos instrumentos, pero en general no es habitual como antes. Por ejemplo, encontrar un tester con aguja ahora no se encuentra más, ya está, no se usan más. Para medir corriente, para medir resistencia, para medir tensión, ya no vamos a utilizar un instrumento con aguja. Pero sí, hay ejemplos, pero lo que les quiero decir, que no se detengan en analizar la clase de un instrumento, porque la precisión de un instrumento con aguja se llamaba clase. Bueno, ese tipo de si se cruzan con eso, pásenlo. Y cuando se encuentren en su trabajo como profesionales con un instrumento con aguja, bueno, lo van a tener que, porque seguramente que es un instrumento particular, bueno, van a tener que tomar el manual de ese instrumento y bueno, ver las características. Acá tienen un ejemplo, el método de detección de cero, es lo que acabamos de decir. Un galvanómetro tiene que ser un instrumento con aguja. Hoy día también existen instrumentos de mucha precisión digitales, ojo. Bueno, acá están explicadas distintos tipos de mediciones. Método de sustitución, método de... Bueno, este es un apunto que les voy a dejar como trabajo para que lean para la clase que viene. Ya lo cierro. Este apunte no me acuerdo cuál es. Características de instrumentos de medición. Bueno, también que la diferencia entre exactitud y precisión. Este es un concepto que ustedes lo trabajaron en física. No es lo mismo que un instrumento sea preciso que un instrumento sea exacto. Pero les dejo la incógnita para que lo investiguen un poquito. Hay un ejemplo muy típico que es el de para distinguir la diferencia entre precisión y exactitud. El ejemplo típico que van a encontrar en internet y en todos lados es el del tiro al blanco, ¿sí? Yo les doy una escopeta, una pistola y les pongo un blanco y tiran y hacen centro todo en el blanco. Les pido el arma y le agarro la mira telescópica y se la tuerzo a propósito, ¿sí? Y ustedes van y vuelven a tirar de la misma manera. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que todos los tiros van a volver a estar todos concentrados, pero no van a ser centro. Bueno, ahí está una diferencia entre exactitud y precisión, ¿sí? Está relacionado con lo importante es si los tiros están todos concentrados en un pequeño lugar o están dispersos.
Ahí está la diferencia entre precisión y exactitud. Bueno, este es otro del apunte que quiero. Este apunte está más enfocado con algunos conceptos muy puntuales de instrumentos con aguja. Por eso yo le digo que en ese caso no le presten mucha atención. El tema guarda con el tema del rango de frecuencias, también es una variable que hay que tener presente. Ahí los instrumentos no miden para cualquier frecuencia. Yo no puedo medir una tensión con un instrumento, con un tester común, no puedo medir la misma tensión en una protoboard que en un circuito de una antena de gigahertz. Porque el ancho de banda del instrumento tiene que ser el adecuado para la frecuencia de la magnitud que estoy midiendo. Fíjense que esto ato cabos con lo que hablamos la clase pasada, de que el técnico en medición, el que mide, tiene que saber lo que está midiendo. Entonces tiene que conocer la magnitud que está midiendo. Entonces esto es muy importante. Una de las cosas que tiene que saber es la frecuencia de la señal que está atravesando el dispositivo. Eso es fundamental. Entonces, nos está quedando para ver este capítulo que se llama Errores. No tiene mucho, léanlo, pero bueno, no tengo muchas cosas para agregarle al apunte, pero léanlo porque es importante. Después este apunte, y ya lo cierro, ya lo dejamos listo, este apunte que se llama Con un palo, este es un apunte más que, es un apunte informativo más que todo, anecdótico sobre un poco de la historia de la ciencia, y es de qué manera Eratóstenes midió el radio de la Tierra con un palo básicamente, ¿no? Eso cuenta la leyenda, ¿no? 250 años antes de Cristo, este científico de aquella, en Grecia, la cuna del conocimiento, interesantísimo todo este tema de cómo los griegos en aquella época, 250 años antes de Cristo, lograban lo que lograban, ¿no? Bueno, al que le gusta todo este tema de la filosofía y todo esto, toda esta gente logró cosas realmente interesantísimas, ¿no? Ni hablar de Pitágoras y los pitagóricos y la biblioteca de Alejandría y bueno, y todo eso. Este apunte está un poco reivindicando a estos genios de la ciencia 250 años antes de Cristo. Y resulta que este señor midió la Tierra con un método muy interesante. Al que le interesa estos temas, está muy bien explicado en la serie Cosmos de Carl Sagan. Es una serie un poco que tiene unos años, pero Carl Sagan es uno de los divulgadores más prestigiosos, y si no es el mejor, casi falleció ya. Y hizo una serie que se llamó Cosmos, muy famosa hace unos cuantos años atrás, que se volvió a repetir hace un tiempo, y hizo todo el recorrido. Él estuvo en el lugar y explica todo esto que está acá, de la medición de Eratóstenes. Lo explicó en un video. Está muy lindo para ver. Y bueno, al que le gusta todo esto, les recomiendo la serie Cosmos para que la vean. Es toda una serie que explica todo relacionado con los descubrimientos a lo largo de la historia, desde que se produjo el Big Bang hasta la fecha, digamos, hasta la fecha de que se hizo la serie, ¿no? Bueno, es un apunte histórico, digamos, ¿sí?
a mí me gusta todo esto y bueno, el profesor también, y bueno, que siempre agregamos este tipo de apuntes. No va a ser un aporte desde el punto de vista específico de la materia, no van a obtener conceptos teóricos de medidas acá, pero bueno, es un apunte informativo, digamos. El que le interesa este tipo de cosas, me pide, tengo un montón de libros de divulgación y de Sagan y de la serie, tengo la serie Cosmos, bueno, me lo pide en forma privada y yo se los paso, no hay ningún tipo de problema, está todo digitalizado. Bien, hay un apunte hablando de, a ver si lo encuentro, acá está. Dentro de esa carpeta está este apunte, la medición, una de las bases de la búsqueda científica del conocimiento, Roberto Echenique y Melina Furman. Son dos científicos del CONICET que escribieron un libro muy interesante sobre ciencia, y uno de sus apuntes es precisamente, uno de sus capítulos es esto. Y explican, hablando de la medición indirecta, hacen acá una medición indirecta que es, bueno, explican qué significa medir, bla, 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 pero la medición que hacen es esta. Dice, un caso experimental, esto es real, son experimentos reales. Decidieron medir en una ciudad cuánta droga se consume en una ciudad. Entonces, obviamente que no iban a hacer una encuesta de preguntar a la gente si se drogaba o no se drogaba. Imagínense el grado de precisión que iba a tener esas muestras, ¿no? Abro un paréntesis acá. Tengan presente que en todo lo relacionado a lo que es medición y obtención de parámetros y todo nuestro estudio está totalmente relacionado, y la herramienta fundamental que vamos a utilizar está todo relacionado con la estadística, ¿sí? Entonces es muy importante todo el tema de lo que significa muestras, muestreo, esos conceptos que ustedes vieron en estadística y probabilidades y estadística. No me acuerdo cómo se llamaba la materia que ustedes vieron si se llamaba estadística o probabilidades de estadística. ¿Cómo se llamaba estadística? Probabilidad y estadística. Bueno, esa materia es el corazón teórico y la sustentabilidad de todo lo que se relaciona con el tema de la medición. De hecho, hoy día un ejemplo concreto es el tema del COVID. Todo lo relacionado al COVID, a nivel de estudio, todo de la manera que se está estudiando, está todo relacionado con la estadística. Así que ahí tienen un ejemplo concreto de la utilidad extrema y útil que tiene la estadística. Y esa misma herramienta nosotros la usamos para las mediciones. Cuando nosotros necesitamos obtener un valor de algo, cuanto más veces midamos ese valor, más cerca vamos a estar de ese valor que en alguna oportunidad se llamó valor exacto, ¿sí? De hecho, ese valor exacto que yo habíamos hablado en la clase pasada, que yo les decía que ahora lo que se considera es un valor más probable, y ese valor más probable se obtiene estadísticamente, y cuando hablamos de estadísticamente se necesitan muchas muestras. Cuanto más muestras se obtengan o cuantas más mediciones se haga de una determinada magnitud, más cerca vamos a estar de ese valor más probable. Bueno, en este caso es como indirectamente
los científicos idearon un método para poder determinar cuánta droga se consume en una ciudad. Bueno, es muy muy interesante el tema. Y bueno, sí yo quiero que lo lean con detenimiento. Este apunte. Son 13 páginas de Word, tampoco es tan largo. Pero se los recomiendo con mucho énfasis a este apunte. Está en Word y está ahí en la carpeta. Recuerden, acá les voy a mostrar la carpeta. Acuérdense que es la carpeta número 1 que dice conceptos de medida. Esto está en el Dropbox y está en el Drive y está en la página de la facultad. Y si no lo consiguen, me avisan y se los paso. Estos son todos los apuntes que hemos visto hoy. Y en particular, el que les estoy hablando ahora es este que se llama la medición, es formato Word. Y por último, vamos con nuestro queridísimo libro, el cual vamos a empezar a trabajar a partir de la clase que viene. Es un PDF. Y bueno, vayan de a poco. Todavía no les voy a... O sea, la actividad para la clase que viene es leer estos apuntes que hemos trabajado hoy. Todavía no vamos a hacer nada desde el punto de vista de ejercicios, porque toda la parte práctica la vamos a ver a partir de este libro. Entonces se leen esos apuntes y empiezan a familiarizarse con este apunte en inglés, donde se aborda, creemos nosotros, digamos, de todo el material que hemos recogido a lo largo de todos los años. Este libro lo obtuvimos en un curso que hicimos de errores con el profesor, y el profesor que nos dio el curso nos acercó este material. Hemos intentado afanosamente, diríamos, denodadamente, con el profesor a lo largo de los años tratar de encontrarlo en formato traducido, y resulta que no hemos tenido éxito. Así que les dejo el desafío a ustedes que son expertos navegadores de la web. Por ahí, si alguno lo encuentra, anda dando vuelta a una versión que es un capítulo nomás, creo, uno o dos capítulos, o las primeras páginas de los primeros capítulos, traducidos, pero no está todo traducido, no lo hemos podido encontrar. Así que bueno, si alguno tiene la posibilidad de encontrarlo, se agradecerá el compartir el material en formato digital. Bueno, el capítulo 1, 2 y 3 van a ser los primeros capítulos que vamos a trabajar. Así que, bueno. 12.000 pesos de Mercado Libre. ¿Cómo? 12.000 pesos está en Mercado Libre. Y bueno, habría que ver si se puede conseguir. Obviamente que no vamos a pagar 12.000 pesos, pero el tema es que no encuentro una edición en castellano. Es probable que el libro no se haya traducido, ¿viste? Entonces hay que recurrir a algún samaritano que lo haya traducido por su cuenta, digamos. Pero no hemos encontrado una editorial que haya editado una edición en castellano del libro. Entonces eso no lo podemos encontrar, así que es muy probable que no exista desde el punto de vista de una versión traducida. Lo que se puede por ahí quizá encontrar es una traducción de alguien en particular. Pero repito, encontramos eso, que son unas páginas nomás,
por ahí lo ideal sería ver de qué manera están esas páginas, encontrar todo el libro. Pero bueno, de todas maneras es una buena práctica para ustedes, sobre todo el empezar a leer libros en inglés, porque ustedes, los manuales que van a encontrar en la profesión, el 80-90% van a estar en inglés, así que si se escapan de acá, se van a topar, a la larga o a la corta, se van a topar con un manual o un libro en inglés, así que no. Y nosotros nos tomamos varias clases para trabajar con este libro, precisamente por la dificultad que representa la lectura en inglés. Entonces, en ese sentido, trabajen con tranquilidad. Lo tomamos también como una práctica de acercamiento al idioma. Ven un poco, miren acá, casualmente en esta hoja que les acabo de acercar ahí, que la están viendo. Ven un poco lo que yo les decía de cómo se expresan los errores. Ven que acá tiene, por ejemplo, 1,49 más menos 0,03. 1,56 más menos 0,06. ¿Sí? Siempre la misma cantidad de decimales después de la coma. Esto seguramente si seguimos nos vamos a encontrar con la toda la primera parte es un poco lo que hablamos, así que nosotros trabajamos bastante con este libro. Bueno, chicos, los despido con este tema. Nos quedamos escuchando y you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Un tema para viajar. Chicos, los dejo, que tengan un excelente fin de semana. Gusto haber compartido el viernes y estamos en contacto. Muchas gracias, profe.